¿Quién te da más miedo? ¿Este señor antiguo o este payaso en medio del bosque? Es entendible que hayas respondido que el payaso, pero deberías de revisar tus instintos porque te equivocaste. Este payasito es solo un artista buscando hacer contenido viral de terror en redes sociales. Probablemente una persona inofensiva. En cambio, este agradable y elegante sujeto es un verdadero monstruo. En comparación, los desvividores seriales a los que dedicamos tanta atención y que inspiran obras de ficción son simples aficionados. Él y estos otros son los responsables de envenenar con plomo al mundo entero por al menos 6 décadas y sabían lo que estaban haciendo. Entre otros efectos secundarios del envenenamiento por plomo, algunos fatales, está el daño neurológico. Si naciste antes de 1997, sientes que no eres el lápiz más afilado de la caja y se te van las cabras al monte, es posible que sea culpa de ellos. Incluso tu coeficiente intelectual está varios puntos por debajo de lo que debería gracias a ellos. ¿Y por qué? Por dinero, cochino dinero, ¿por qué más? En este video te contaré cómo General Motors y DuPont fabricaron a escala global por décadas un producto, la gasolina con plomo, que ellos sabían que era altamente tóxico y cómo una buena persona salvó nuestro trasero escribiendo un libro en un hermoso ejemplo de la pluma es más poderosa que la espada, o en este caso, que el dinero. Te lo cuento todo después de la pausa. Si eres de mi edad o más grande, quizá recuerdas cuando en las gasolineras de México había esto, gasolina Nova. Y después de 1991 podías escoger entre estas dos, Magnasin y Nova. ¿Sabes cuál era la diferencia? Una dañaba tu sistema nervioso, entre otras cosas, y la otra no. Cuando tus papás o tus abuelos le ponían gasolina Nova al coche, el motor quemaba gasolina mezclada con un compuesto llamado tetraetilo de plomo. Al quemarse, el plomo salía por el escape en forma de humo, se quedaba suspendido en el aire y entraba a nuestro organismo al respirarlo. Ahora multiplica esto por cada automóvil de una ciudad y por cada ciudad del planeta. Rayos, ¿por qué nos hacíamos esto a nosotros mismos? ¿A quién se le ocurrió ponerle plomo a la gasolina? A él. Te presento a Thomas Midgley Jr., un ingeniero mecánico que aprendió química solo para envenenarnos. Gracias, no te hubieras molestado. Trabajaba con su papá en una fábrica de llantas para bicicletas y coches, pero por azares del destino terminó como empleado en uno de los laboratorios de desarrollo de la compañía automotriz General Motors, donde tenía la tarea de encontrar un compuesto para mejorar la gasolina. El motor de un coche transforma la energía química de la gasolina en movimiento así. En la primera fase, la válvula de admisión deja pasar la mezcla de aire y vapores de gasolina que entran al cilindro mientras el pistón baja. En la segunda fase, el pistón sube comprimiendo la mezcla de aire y gasolina, preparando el combustible para la tercera fase, que es donde la bujía crea una chispa eléctrica que enciende la mezcla de combustible, liberando su energía en forma de calor, que expande los gases y empujan el pistón hacia abajo. Y en la cuarta fase, el pistón vuelve a subir mientras la válvula de escape se abre para dejar salir los gases de combustible quemado por los ductos del escape. Y el ciclo se repite una y otra vez en varios cilindros sincronizados para que siempre haya un pistón en la fase de combustión haciendo girar el cigüeñal que convierte el movimiento lineal de los pistones en movimiento rotativo que se transmite por engranes a las ruedas. Así es como funciona el motor de 4 tiempos de manera ideal. El problema es que si usas gasolina pura, en la cuarta fase, cuando el pistón sube para sacar los gases de combustible quemado, los comprime. Al comprimirlos, los calienta y vuelve a encender lo que haya quedado de la mezcla de aire y gasolina sin quemar, y esa combustión empuja el pistón hacia abajo cuando debería dejarlo subir. Eso crea un golpeteo que no solo es ruidoso y reduce la vida útil del motor, sino que disminuye su potencia, haciéndolo menos eficiente. El golpeteo hace que necesites más gasolina para mover tu coche que en las circunstancias ideales. Buscando esas circunstancias ideales, General Motors le encargó a su empleado Thomas Midgley que encontrara un compuesto que al mezclarlo con la gasolina hiciera precisamente eso: elevar su octanaje para que se queme de manera perfecta y silenciosa, eliminando el golpeteo, mejorando el rendimiento de combustible y de paso alargando la vida útil del motor. Y Midgley lo logró. Después de muchos intentos, el 9 de diciembre de 1921 encontró un compuesto que hacía todo eso y más. El motor se volvía más silencioso y de paso era baratísimo de producir. Puras ventajas. Solo había un pequeño problemita. Era increíblemente tóxico porque contenía plomo. Se trata del tetraetilo de plomo, un compuesto sintetizado por primera vez en laboratorios de universidades de Europa en 1853 y cuya toxicidad ya estaba bien documentada.
Dato curioso, entre los candidatos de Midgley estaban varios compuestos a base de etanol que mezclados con la gasolina producían resultados igual de buenos sin producir envenenamiento por plomo. Pero en 1921 existía en Estados Unidos la prohibición de bebidas alcohólicas, por lo que encontrar un proveedor de etanol en las cantidades necesarias que General Motors requería era inviable. ¡Wow! Prohíben el pisto en Estados Unidos y una consecuencia es la intoxicación por plomo de la población mundial por más de 6 décadas. Si lo pones de ese modo, pega diferente. Aquí tengo algo que aclarar. A pesar de que el tetratilo de plomo era una pésima opción por su capacidad de emitir plomo en el humo de la combustión, Midgley y su equipo descartaron otros compuestos aún más dañinos. O sea, pudo haber sido peor, si eso te sirve de consuelo. Y algunos compuestos, aunque lograran el efecto antigolpeteo que buscaban, fueron descartados por tener efectos secundarios chistosos. Por ejemplo, el dietiltelururo era igual de bueno que el tetratilo de plomo, pero si la más mínima cantidad entraba en contacto con tu piel, te dejaba oliendo fuertemente a ajo por semanas, por todo tu cuerpo, no solo por la parte expuesta al compuesto. Lo que no era dañino, pero sí era extremadamente molesto, por lo que fue descartado junto con los demás candidatos. El tetratilo de plomo funcionó, y General Motors se asoció con la compañía química DuPont para producirlo en masa y venderlo a las gasolineras. Esto es porque las dos compañías eran dirigidas por los hermanos Irene, o no sé cómo se diga, y Pierre DuPont. Todo queda en familia. Los operadores de las gasolineras mezclarían el tetratilo de plomo con la gasolina para vender un combustible que era silencioso y le daba más potencia al motor. Un galón de gasolina normal costaba 21 centavos de dólar y la gasolina con tetratilo de plomo, llamado comercialmente etil, costaba 4 centavos más, que el público pagaba con gusto porque la gasolina con etil rendía más. El negocio iba muy bien, pero pronto aparecieron las primeras víctimas. En las plantas de DuPont hubo una víctima en 1923, 3 víctimas en 1924 y 4 en 1925. En una planta de Standard Oil que tenía un contrato con General Motors para vender gasolina con etil, murieron 5 trabajadores y 44 fueron hospitalizados en los primeros años de operación. Incluso en el laboratorio de General Motors en Dayton, Ohio, donde Midgley y otros químicos desarrollaban métodos para producir tetratilo de plomo a gran escala, hubo varias víctimas fatales. El mismo Midgley tuvo síntomas leves como problemas digestivos y presión sanguínea baja, que lo obligaron a alejarse del laboratorio por un mes en 1923 para recuperarse en Florida. Algunas veces los afectados parecían estar perfectamente bien y de repente pasar de la furia a la risa histérica o al llanto. Otros se saltaban esos síntomas y fallecían de repente. Uno de los empleados del laboratorio de Standard Oil saltó por la ventana de un 6º piso. Y si viste el video pasado ya sabes cómo se llama eso. Ajá, defenestrarse. Esto le dio mala publicidad a la gasolina con tetratilo de plomo. La opinión pública se preguntaba qué tan seguro sería usarla en sus coches si tantos trabajadores fallecían o quedaban discapacitados por manejar ese compuesto. El entonces director general de Salud Pública de Estados Unidos, Hugh Cumming, muy preocupado por la situación, ordenó que la venta de la gasolina con etil se detuviera hasta que General Motors hiciera estudios sobre los impactos del compuesto en la salud. General Motors hizo las pruebas intoxicando a toda clase de animales con los gases del escape de un motor quemando gasolina con etil y concluyó que no era malo para la salud. Así de fácil le dieron luz verde para que reanudaran la venta de etil. Esto es un buen ejemplo de lo que pasa cuando las compañías se autorregulan. Una compañía hace sus propias pruebas de impacto a la salud y 100 años después hay plomo hasta en la Antártida. Pero para disipar todas las dudas y que el público volviera a confiar en la gasolina con etil para usarla en sus automóviles, en una demostración pública, Midgley sumergió sus manos en la sustancia afirmando que era totalmente segura. Y esto fue después de haberse ido a Florida a recuperarse secretamente de su intoxicación por plomo. Repito, un monstruo. Y los hermanos DuPont también. Todos ellos sabían. Midgley también fue premiado por la Sociedad Americana de Química en 1923 por haberle encontrado un uso a este tóxico compuesto que dejaría a las compañías General Motors y DuPont todavía más podridas en dinero. Y por si fuera poco, también creó un compuesto refrigerante patentado con el nombre de Freon, que por décadas se usó en todos los refrigeradores y aires acondicionados del mundo, haciéndole un enorme agujero a la capa de ozono, que es lo que nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Por lo que este sujeto debe estar muy arriba en tu lista de bebés de los que te tienes que deshacer si alguna vez puedes usar una máquina del tiempo para ir al pasado. Eso, o convencerlo de que estudie arte o filosofía. Aunque eso a veces tampoco funciona. Midgley se contagió de polio en 1940. Sus piernas quedaron paralizadas y falleció ahorcado por las cuerdas del mecanismo de poleas que inventó para poder levantarse de la cama. Parece broma. Cada cosa que inventó causó víctimas hasta el final. Hacia finales de la década del 50, el tetratilo de plomo ya se producía también en Europa y poco después en el mundo entero.
esparciendo plomo en la atmósfera por décadas, contaminando cada rincón del planeta. Pero afortunadamente, también hay gente buena. La chica de los binoculares es Rachel Carson, una bióloga marina que publicó varios libros conservacionistas, pero especialmente La Primavera Silenciosa, publicado en 1962, donde habla del DDT, un pesticida que era increíblemente dañino pero fue usado de manera generalizada por décadas. Creó conciencia de cómo la combinación de la desinformación creada por las compañías y el gobierno permisivo que no les pone freno dañan a todas las especies y destruyen nuestro futuro. Básicamente, este libro detonó el movimiento ambientalista que derivó en protestas, manifestaciones, estudios y legislación que reformaron la manera en que el gobierno protege al medio ambiente. La EPA, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente en Estados Unidos, fue creada gracias a la presión social producida por este libro y el movimiento que inspiró. Con el público informado y las regulaciones creadas, a las compañías como General Motors y DuPont no les quedó otra más que buscar compuestos alternativos. Una década después, con más opciones en el mercado, el uso del tetratilo de plomo en la gasolina para automóviles se desplomó en Estados Unidos y esa tendencia se imitó en el resto del mundo. Ahora el combustible con plomo solo se usa en aeronaves con motores de pistón, donde por alguna razón no ha habido suficiente presión para crear un cambio. En México, la gasolina con plomo se dejó de vender en 1997 y desde entonces Pemex usa metilterbutil éter como su agente antigolpeteo en sus gasolinas. Este compuesto no es el mejor. En 17 estados de Estados Unidos su uso está reducido o prohibido porque contamina los mantos acuíferos. Pero por lo menos no tiene plomo. De los males el menor. A partir de 2017 se abrió el mercado mexicano a otras compañías para la venta de gasolinas y a pesar de que están reguladas por la norma oficial mexicana, es difícil encontrar qué compuestos tiene cada una, pero repito, por lo menos no tiene plomo que nos deja mencitos. Un estudio publicado en 2017 analizó a 500 niños de Nueva Zelanda desde los 11 años hasta que cumplieron 38, encontrando una correlación entre los niveles de plomo en la sangre y la disminución de puntos de IQ y estatus ocupacional. Respirar plomo te vuelve menos inteligente. También hay una correlación curiosa entre el uso de gasolinas con plomo y la incidencia de crímenes violentos. Esta gráfica muestra cómo el auge y la caída de las gasolinas con plomo sospechosamente se parece al auge y caída de la incidencia de crímenes violentos en Estados Unidos. Correlación no necesariamente significa causalidad, pero dado que uno de los efectos neurológicos documentados del envenenamiento por plomo suele ser el aumento en la agresividad, descartar el declive del uso de la gasolina con plomo como una de las causas de la reducción de la incidencia de crímenes violentos sería ingenuo. La moraleja de esta historia es que hay que estar bien informados y hay que cuestionar todo, especialmente lo que sale de la boca de señores elegantes que dirigen compañías grandes. Demos por hecho que no tienen moral porque la historia nos ha enseñado una y otra vez que de hecho no la tienen. Hasta aquí el video de hoy, espero que hayas aprendido tanto como yo haciendo la investigación. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo. Y si crees que mi contenido vale la pena y me quieres apoyar, muchísimas gracias, lo puedes hacer a través de Patreon. Con tu membresía de tardígrado por solo 40 pesos mexicanos al mes, tu nombre aparecerá al final de los videos junto a las demás personas increíbles que cada mes me ayudan a seguir haciendo contenido de calidad. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los espero en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.